Los materiales que hacen parte de mi obra están divididos en dos grupos. Uno son materiales encontrados en la casa, en su gran mayoría son puertas que separaban los espacios, las habitaciones, los espacios sociales, inclusive hay una puerta digamos, que daba a la calle. Y el otro grupo, bueno, algunos muebles, y el otro grupo corresponde a pinturas mías, obras construidas, obras que han sido expuestas en otros lugares, que en su mayoría son pinturas. Entonces, entre materiales de la casa y obras mías se construye esta gran pintura que se llama la Balsa de la Medusa. La idea de la obra, o digamos como el procedimiento de la obra, también permite que pueda ser realizada en muchos otros espacios. Precisamente lo que hace la obra es como tratar de hacer, o digamos como que indagar un poco en la anonimidad de la huella, es decir, en todas esas, digamos, historias, en todos, digamos, esos trazos que uno ve en todos lados, ¿sí? Que son un indicio de algo, pero al mismo tiempo de nada. Es decir, uno ve una cantidad de marcas sobre las paredes, una cantidad, digamos, como de mugre, que está ahí porque por alguna razón hubo gente que estuvo ahí trabajando o estuvo haciendo ciertas actividades o estuvo limpiando o lo que sea, y cuando uno las ve uno puede intuir, más no puede uno realmente reconstruir los hechos, es decir, son huellas más no gestos. Entonces yo creo que uno podría, digamos, básicamente con esta obra ir por todo Bogotá o por, digamos, en cualquier otro espacio y empezar, digamos, como a recoger toda esa cantidad de huellas anónimas y ver de qué manera puede uno volver a instalarlas en otros espacios y volver, digamos, como a sublimar un poco, digamos, esos rastros sin nombre. Algo que me interesa de la casa y es dada la arquitectura y la temporalidad de la arquitectura, es como el tipo de recursos que hay en ella, recursos como la altura, por ejemplo, y pues ya en sí misma como la distancia de los espacios, como uno más, como por ejemplo esta sala, es una de las salas más pequeñas que tiene la casa y aún así es suficientemente espaciosa, mucho más a lo que estamos ya acostumbrados como a vivir. Entonces yo creo que eso es yo creo que ese en principio es como de los, o sea, tan solo la sensación física del lugar, la sensación del espacio, eso ya es en principio para mí como un detonador de posibilidades. También hay otros factores, ya como las adaptaciones que se le han hecho a la casa como museo, y el uso, por ejemplo, del tapete como relación como a la madera, que es como también lo que estoy explorando, y que eso digamos como que propicia tensiones y fuerzas, que es lo que me interesa a mí. Cuando me hablaron de la posibilidad de hacer un montaje de mi trabajo en esta casa, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de cosas que pueden haber sucedido aquí, siendo tan vieja. Y es una cosa que a mí me interesa mucho en mi trabajo y es la memoria. Trabajar con la memoria mía, con mi historia personal, familiar y también con la memoria de los demás. Entonces, por eso me animé a venir y esta propuesta me parece que incluye las dos y en ese sentido estoy muy contenta. Básicamente este techo, después de llover, para mí era el techo de la casa de mi abuelita y la primera vez que lo monté en una galería, en un sitio neutral, sí, parecía una casa, y debajo de la claraboya se podía escuchar el sonido o mi abuela hablando, cantando, oyendo música, era como una conversación entre las dos. Ya cuando lo iba a montar acá, cuando propuse esta intervención en el patio, fue como bueno, pero ya no siento que esté tan relacionado con mi abuela, con qué podrá estar relacionado, qué sonido puede existir acá. Y entonces en el proceso de ir armando la intervención, de poner el techo, las claraboyas, traje flores porque me parecía que se veía como muy triste, como que aquí necesitaba más color. Y cuando traje las flores me enteré de que una persona que trabajó acá durante varios años murió y que realmente era una persona importante para la casa.
Y ahí fue como cuando las dos cosas se unieron, mi interés por mi historia, pero también por la historia de los otros. Y lo que va a aparecer en esta intervención es de alguna manera un homenaje a esta señora que se llamaba Custodia, que no conocí, pero que le encantaban las matas, le encantaban las flores y que tenía este lugar muy, muy vivo. Entonces por eso es que hay estas flores de colores que iremos viendo cómo van a terminar de estar montadas, pero lo que va a salir, el sonido que vamos a escuchar cuando estemos recorriendo este techo, son personas de la casa que recuerdan a Custodia y que de alguna manera complementan o terminan de contarnos qué fue lo que sucedió en este patio. Entonces me parece que tiene mucho más sentido y que se refuerza esa relación con el lugar, que es lo que pues, estamos invitados a trabajar aquí. Como esa relación como con el lugar específico. Es un proyecto que inicié el año pasado, en el 2014. Participó en una exposición colectiva en la Fundación Gilberto Alzate y digamos que esta obra ha sido invitada ya 2 veces a ser de alguna forma exhibida en otros lugares que tienen como unas condiciones patrimoniales en las que el trabajo pues de alguna forma se amolda y se ajusta como a esas reflexiones sobre lo patrimonial. Para esta exposición, digamos que sí hubo como una lectura de nuevo de la fachada, la imagen principal es la misma que se utilizó el año pasado, sin embargo hay como unas lecturas frente a esta fachada, al jardín cubierto, ¿no? Al letrero de curaduría que contextualiza aún más el trabajo ajustado pues, para el Museo Corsubsidio. Mi obra habla de la historia de la casa, más que el espacio físico. Entonces habla de la historia de la casa que empezó hace 46 años y empezó como un museo de museos. Entonces era un museo lleno de reproducciones de las obras más famosas de arte del mundo. Y yo quería trabajar con ese tema porque me parece muy interesante lo que podemos aprender a través de una copia, de una reproducción, lo que esas cosas nos pueden decir en una época más moderna, si todavía las pinturas nos pueden hablar en una situación que es lejos de su origen.